bienvenidos a nuestra sesión de estudio en este mes de Elul, hoy con las primeras Mishnayot del segundo capítulo de Mishnah Rosh Hashanah. Y bueno, estamos los que estamos. Entonces comencemos con nuestro material. Habíamos hablado ayer, el segundo capítulo de Rosh Hashanah habla, entre otras cosas, sobre el proceso de transmisión de esta noticia del nuevo mes. ¿Ok? Y la primera Mishnah hablaba de que al principio se recibía todo testimonio, pero luego por problemas sectarios, por cuestiones de peleas intestinas en el pueblo judío, solo se recibía el testimonio de gente confiable. ¿Ok? Y la Mishnah de hoy es fascinante, porque habla de cómo se hacía llegar el testimonio hasta Babilonia. O sea, entendemos que podían mandar shluchim, mensajeros por toda la tierra de Israel, y la gente se enteraba con relativa facilidad. O sea, la tierra de Israel, las partes habitadas de la tierra de Israel incluyen lo que es hoy prácticamente la mitad, la parte norte del estado de Israel. El Negev no tenía mayor población. Entonces en 1 o 2 días es fácil llevar esta información a todo el pueblo, pero sí el mes tiene que ser declarado en Jerusalén. ¿Cómo hacemos llegar esta información a la diáspora? Y en el comienzo, como vamos a ver, nos dice nuestra Mishnah, en el comienzo este sistema avanzado también era para Eretz Israel. Mishnah 2. Barrishonah, originalmente, Hayu Mesi'in Mesaot. Encendían hogueras. La comunicación del nuevo mes se hacía a través de una serie de hogueras. Mishekilkelu Hakutim. Pero desde que los samaritanos se estropearon, es decir, desde que los samaritanos comenzaron a oponerse al liderazgo de Jerusalén y del templo, o sea, aquí estamos hablando de una crisis política con los samaritanos, entonces se declaró que saliesen mensajeros. Ok, entonces desempaquemos esta Mishnah. Al principio se comunicaba la llegada del nuevo mes con una serie de fogatas puestas en montañas. Ya se nos va a dar una descripción detallada de cómo funcionaba esto. Pero desde que los samaritanos se estropearon, era necesario mandar ya mensajeros. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos, llamados Shomronim o Kutim en la literatura rabínica, son un grupo semita. Esto lo leemos en el libro de los Reyes, que fueron traídos por los babilonios. Cuando los asirio-babilonios destruyen las tribus del norte, destruyen Samaria, la tribu de Efraín y todas las tribus del norte, traen en reemplazo de esta población que exiliaron, traen población del otro lado del imperio. Esta era una práctica común entre los asirio-babilonios, entre los persas, y es desarraigar al pueblo para mantenerlo dócil. Okay, especialmente en la antigüedad pagana, cuando las personas creían que los dioses particulares de sus naciones solo tenían poder dentro de los límites geográficos del área nativa de esta población, ¿cierto? El dios Marduk era el dios, no era el dios universal, era el dios de Babilonia.
Entonces, si yo agarro a los babilonios y los llevo a Egipto, entonces eso no solo los desorienta, yo destruyo cualquier tipo de alianza local y también les doy un golpe teológico. Entonces, en el libro de los Reyes se narra que los asirio-babilonios trajeron una gente de el extremo oriental del imperio y los establecieron en el norte de Eretz Israel. Estas personas eventualmente adoptaron la religión israelita, la religión judía. Nos dice el libro de los Reyes que había Kohanim desempleados por ahí y ellos adoptaron, les pidieron a estos Kohanim que les enseñaran y luego crearon su propio sistema, su propia versión del judaísmo. Entonces, el samaritanismo es la primera religión que se desprende del judaísmo. El cristianismo viene después, el islam, pero la primera, y el samaritanismo es bastante cercano al judaísmo. Yo sé, solo si los caraítas, que son judíos, los caraítas son propiamente judíos, no reconocen la Torá oral, pero sí reconocen todo el Tanaj. Los samaritanos son aún más extremos. Los samaritanos solo reconocen la Torá, los 5 libros de Moisés, y los tienen en una versión particular de ellos, en un alfabeto especial. Guardan las fiestas bíblicas, guardan el Shabbat de una manera particular. ¿Ok? Y las relaciones entre samaritanos y judíos nunca han sido positivas. Y tal vez, no el mejor ejemplo, pero tal vez el ejemplo que mejor entendamos de un texto relativamente contemporáneo a la Mishnah, que es las escrituras cristianas. Cuando en los evangelios se habla del buen samaritano, para entender bien esta parábola hay que entender que los samaritanos eran un grupo minoritario verdaderamente antagónico. O sea, había mucha discriminación, particularmente de los judíos hacia los samaritanos. Y bueno, también de los samaritanos hacia los judíos, pero los judíos eran un grupo bastante mayor en número y bastante más poderoso políticamente, bastante más sofisticado religiosamente, bastante más conectado a Roma. Entonces, por eso es que sorprende que el samaritano sea, bueno, si ustedes recuerdan la parábola, hay primero un sacerdote, luego un levita, de ellos no se ocupan del señor que habían atracado, y es justamente el samaritano el que hace la mitzvah. Entonces, y parte del problema de los samaritanos, aparte de problemas políticos, era que los samaritanos no reconocían la autoridad de Jerusalén. Para ellos, Jerusalén no es el sitio sagrado del judaísmo, el sitio sagrado de la Torá. Y en esto, pues, si yo solamente me guío por la Torá, por los 5 libros de Moisés, pues esto tiene mucho sentido. La palabra Jerusalén no aparece en la Torá. Jerusalén comienza a aparecer seriamente como parte del pueblo judío con el rey David. Jerusalén era una ciudad jebusea en la frontera de los territorios de Benjamín y Judá, que el rey David conquista y transforma en su capital. Pero antes de eso, aparte, pues, si asumimos que la ciudad de Melquisedec, que se llamaba Melech Shalem, el rey de Shalem, que esta es la misma Jerusalén, lo cual es más bien un midrash, no sabemos si esto es cierto o no. Jerusalén es irrelevante en la Torah. Deuteronomio habla claramente de el lugar que Dios va a elegir.
Pero si yo solo tengo la Torá, pues no tengo, si no tengo el resto del Tanaj, pues Jerusalén no figura. Los samaritanos mantienen la santidad de Har Gerizim y Har Eival. El monte Gerizim, el monte Eival, que son los dos montes sagrados que aparecen en el libro de los Números y en el libro de Deuteronomio. Se dice que cuando los israelitas entren a la tierra, deben hacer un ritual especial de bendición y maldición sobre Har Gerizim y Har Eival. Esto es en las afueras de Samaria, hoy la ciudad de Nablus en la Autoridad Nacional Palestina, y es ahí, o sea, alrededor de estos montes es que viven la mayoría de los samaritanos, una comunidad bastante pequeña, pero pues que sigue bastante fiel a sus costumbres ancestrales. Entonces, toda esta cuestión de que los judíos determinemos el calendario en Jerusalén, seguramente, o sea, es religiosamente problemático para un samaritano, y durante la época del Segundo Templo había problemas políticos entre ambas comunidades. Entonces no nos debe sorprender que los samaritanos, si pudiesen, hubieran saboteado la transmisión del nuevo mes, que era muy importante. O sea, sin yo tener una claridad en el calendario, no puedo ofrecer los sacrificios de manera correcta, y básicamente estoy poniendo en jaque al judaísmo. Entonces, lo que nos dice el Rambam, después de esta larguísima introducción, es Hayu Hakutim, cómo era que los samaritanos ponían en peligro este sistema. Hayu Hakutim Mesi'in Masuot Beharim Shelo Bisman. Los samaritanos que habitaban en las montañas prendían fogatas a destiempo. Bechol Harroet Masuot Madlik Gamhu Bechoshev Shemirushalayim Hitchila Hahadlaka. Y la cadena, porque era una cadena de fogatas con las que se transmitía esta información, pensaban que esa era la fogata que se había prendido en Jerusalén y comenzaban a mandar el mensaje mal. Preguntas. ¿No? Ok. Tercera Mishnah. Keitzad Mesi'in Masuot. ¿Cómo encendían estas fogatas? ¿Cómo se hacía la transmisión? Mevi'in Kelunsot Shel Eres Aruhim, traían varas largas de cedro, Vekanim Ve'atzei Shemen, y traían cañas y madera de olivo llenas y saturada de aceite, Veneurat Shel Pishtan, y la lana del lino, o sea, las fibras del lino. El lino es tremenda, o sea, es como una esponja. Vekorhan bemesijá, y lo ponían como una antorcha y lo ataban. Veolé, disculpen Javerim que no me ha subido el material del segundo capítulo, pero ya para mañana lo tendremos listo. Veolele Roshahar, y se subían a la montaña. Umetzit Bahenetaor, y le prendían candela a estas antorchas largas. Umolij Umevi, y lo llevaban de un lado para otro. Umaale Umorid,
Era como un código semáforo. Ad shehu ro'e et hahavero, hasta que la persona en la siguiente montaña ve esta transmisión. Shehu osegen berosh ahar hasheni, y la persona comenzaba en la segunda montaña a encender su fuego. Vejen berosh ahar hashlishi, y así igualmente en la tercera montaña. Aquellas personas fanáticas de Tolkien se acordarán en El retorno del rey, que así es que los habitantes de Gondor llaman a sus aliados del norte, a los jinetes es un sistema que está en la Mishnah. Tolkien no se inventó nada, ya estaba esto en la Mishnah. Entonces ese es el sistema. Desafortunadamente es un sistema fácil de hackear. Mañana les muestro la ruta que seguían estas fogatas hasta Babilonia. Haverim, hasta aquí nuestro estudio de Elul. Shalom.